Cada persona que se sienta aquí es dejar todo para venir. Sofía, es un lujo estar aquí, de verdad que estoy feliz de estar. Quién eres, un poco de tu vida y algo que destacas de ella, que creo que es difícil de concretar. Si me preguntas cómo me veo, qué soy o qué destaco de mí, para lo bueno y para lo malo, creo que soy una soñadora nata, hasta límites insospechados, hasta agotar todos los recursos, y luego soy tremendamente sensible para lo bueno y para lo malo. Tú, en tu vida personal y en tu vida profesional, lo ves constantemente. Es una suerte inmensa poder conocer a gente que tiene la valentía de desnudar su alma y compartirla con los demás. Al final proyectamos mucho lo que hemos vivido en casa. Con lo que me quedo es que son buenas personas. ¿Qué le dirías a alguien que está en ese momento? Vivimos con el miedo al cáncer, que es verdad que todo el mundo tiene miedo al cáncer, pero yo he aprendido que todos estamos en la misma casilla de salida. Te das cuenta que la vida siempre es un regalo. Lo que de verdad importa lo descubres muchas veces en las cosas más básicas y que son gratis. María, bienvenida a Manantial. Millones de gracias, estoy feliz de estar aquí, además de un poquito nerviosa. Bueno, y yo me encuentro fatal, te voy a decir la verdad, o sea, ayer me senté en el avión, o sea, para venir aquí, de repente me bajó todo, o sea, como contractura, catarro, no sé cuántos, tal, pero luego por otro lado tenía también nervios, porque claro, yo al vivir en Milán estoy grabando, concentrando las grabaciones en un día entero y hace desde julio que no grabo. Pero yo te digo, yo estaba también un poco, que empezaba con todo el tema de gripes, pregripes, preotoño, y he llegado aquí y me ha entrado un buen rollo, me he sentado aquí, estoy feliz, no me duele nada ya. Gracias por venir, de verdad, sé todo lo que tienes. Bueno, es que cada persona que se sienta aquí es dejar todo para venir y te prometo que es que lo valoro infinito, o sea que... Sofía, es un lujo estar aquí, de verdad que estoy feliz de estar. ¿Qué va? Bueno, a mí me gusta empezar la conversación dejándoos a vosotras que os introduzcáis, que resumas en pocas palabras quién eres, un poco de tu vida y algo que destacas de ella, que creo que es difícil de concretar. A ver, es que es muy difícil describirte a ti misma. Yo creo que, fíjate, si me preguntas cómo me veo, qué soy o qué destaco de mí, para lo bueno y para lo malo, creo que soy una soñadora nata que peleo por lo que creo hasta límites insospechados, a veces un poco hasta agotar todos los recursos, que mucha gente te dice que cómo lo sigues intentando, y yo creo que tengo ese resorte que me hace otra vez, y luego soy tremendamente sensible para lo bueno y para lo malo. Disfruto muchísimo las pequeñas cosas y lo paso muy mal con cosas que a lo mejor la gente no lo ve con esos ojos, y para mí pues tengo esa sensibilidad que me hace pasarlo mal, pero también tiene su lado bueno. Yo creo que también puede ser una tónica que se aplica en nosotras como mujeres, de empatizar también con la realidad de otras madres, con la realidad de otras mujeres. Tú, en tu vida personal y en tu vida profesional, lo ves constantemente, o sea, con el proyecto, con la fundación, lo que de verdad importa, lo verás continuamente, ¿no? Estás conectando constantemente con personas, con su vida, con su realidad. Eso te hace sensibilizarte también hacia otras realidades, entender. Creo que es vivir la vida también sintiendo como muy viva. Es una suerte inmensa poder conocer a gente que tiene la valentía de desnudar su alma y compartirla con los demás. Entonces, nosotros en la Fundación estamos rodeados de historias. De hecho, tenemos una persona, Victoria, que se dedica a buscar esas historias. Claro. Y son historias que no son extraordinarias, son historias que reflejan, como decía Jorge Font, que siempre es alguien muy cercano a la Fundación, que refleja lo extraordinario que tenemos todas las personas, que podemos llegar a tener. Entonces, es tan bonito oír historias que te ayudan a poder ver tu vida desde la vida de los demás. Entonces, hemos tenido muchísimas historias que obviamente empatizas con todas, lloras, te ríes, pero sales con un subidón porque te das cuenta que la vida siempre es un regalo, aunque te parezca que es
estás pasando por una situación difícil. Para mí eres un ejemplazo, vamos, un referente. Aquí me ves queriendo un poco también ser altavoz de historias de madres y de realidades que parece que también pasan un poco desapercibidas, pero no, yo en los últimos años de mi vida también como que he sentido esa necesidad, ¿no? de tener que conectar con la gente y al final vivimos sobrecargados de información. Hay infinidad de noticias en redes sociales, en proyectos, mil cosas. O sea, necesitaba como darle forma a algo que de verdad tuviese para mí mucho sentido, pero siempre a través como de, pues eso, de la realidad de la gente. Y yo creo que eso, Sofía, hace que te acerques, o sea, que te acerques a la realidad de muchas mujeres, pero a la vez que darles altavoz a gente que a lo mejor no sale en los periódicos, sí, no da conferencias, pero que son heroínas reales, sí, que han pasado, han estado en el pozo más hondo y han conseguido salir. sí. Es una inspiración brutal para otras que a lo mejor no tienen la misma problemática, pero que siempre, siempre te ayuda a pensar que hay esperanza, ¿no? ¿Tú crees que a día de hoy hay más necesidad aún de compartir, de apoyar, o ha estado siempre ahí? Lo que pasa es que estamos dándole un buen uso a la comunicación. Vivimos en una era que es increíble. O sea, cuando nosotros empezamos, que hace ya casi 20 años, nadie se subía a un escenario a contar su vida. Yeah. En Estados Unidos a lo mejor, pero en España, que somos como más reservados. Y ahora, gracias a Dios, estamos llenos de podcasts, de conferencias, de congresos, de gente que cuenta su vida en redes. Si eso lo utilizas para poder ayudar a los demás, es brutal. O sea, yo creo que tenemos la misma necesidad que teníamos antes. Lo que pasa es que ahora viene a través de distintos pues escaparates, ¿no? Y como lo tenemos al alcance de la mano, pues yo creo que ayuda, siempre ayuda. Claro. Quiero que me hables de tu familia, de tus hijas, de tu marido, bueno, pues a mí me parece también que es un poco, y de tus padres, o sea, de dónde venimos, ¿no? Que al final, lo hablaba con otras madres, al final proyectamos mucho lo que hemos vivido en casa. Me parece importante también entender de dónde vienes tú. Pues fíjate que hace poco cambiamos el claim de la fundación. Antes era difundimos valores. Sí. Y hace poco, dándole una vuelta a lo que realmente hacemos, que es remover la tierra para que caiga la semilla que tiene que caer, nos dimos cuenta que nuestro claim tenía que ser mejores personas, un mundo mejor. Y al final, yo pensando en mi familia, en la de antes y en la de ahora, con lo que me quedo es que son buenas personas y al final te da igual cuántos másters tengan, lo que hayan estudiado, lo que hayan viajado, los idiomas que hablen. Si tú eres capaz de pensar en tus padres y decir, qué buenos eran, o mis hijas, qué buena gente son, o mi marido, qué bueno es que me quedo con eso. Yo creo que el otro estoy día... emocionando. Claro que sí. Bueno, te voy a contar. A mí, yo en el fondo hago un poco de trampas porque yo estoy todo el rato emocionada, pero como estoy escuchando, la cámara no me enfoca, entonces no se me ve llorar tanto, pero y además... Pero es verdad, Sofía, son lágrimas de emoción. No, pero es verdad que, o sea, que igual que vivimos sobreestimulados con un montón de cosas, inputs que recibes del exterior, parece que hoy en día tienes que ser un alto ejecutivo o trabajar en la mega empresa. Y yo creo que al final lo importante es que seas buena gente, de verdad, con los valores bien organizados, que ayudes, estés con la gente que tengas que estar. Y eso estoy muy orgullosa de la familia que tengo y de mis padres y de mis hijas y de mi marido. Yo creo que ahora también en mi propia situación o realidad como con mis padres y mi familia, siempre
yo creo que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, el ser buena persona va de la mano de lo han hecho lo mejor que han podido. Total, a lo mejor no. Porque todos tenemos fallos, pero pensándolo en mí yo digo, oye, yo lo quiero hacer lo mejor que pueda, pero soy consciente de que voy a caer o que voy a equivocarme. Que nos vamos a equivocar, claro que sí, muchísimo, muchísimas veces. Sí. Pero en el fondo está, pues eso, querer transmitirles. Fíjate que la fundación nace por un diario, no sé si lo sabes, es un diario de un señor que tenía toda la vida le había sonreído, tenía una mujer guapísima, 3 hijos estupendos, vivía fenomenal y de repente le dan un palo y le dicen que tiene un cáncer. Y él en esos momentos decide que lo mejor que le puede dejar a sus hijos es que se den cuenta de lo que es importante. Y escribe un diario que se llama Lo que de verdad importa. Y yo creo que al final ese es el legado que le tienes que dejar a tus hijos, decirles que sean capaces de distinguir lo que es importante y lo que no. Totalmente. Entonces, bueno, pues al final todo va del legado y de las cosas que importan. ¿Tú te sentiste identificada con esta historia y esta realidad de este hombre? Porque a ti también te dieron un palo. Me dieron un palo, sí, con 33 años. Casi con mi edad. Yo tengo 32. 32. Pues es que era un bebé total. Me dieron el primer palo con 33. Ahora, fíjate... ¿Cáncer de qué? De pecho. Lucía, la pequeña, tenía 1 año y de repente un buen día me hago una revisión pues después del parto y aparece mi primo en casa, que es ginecólogo, y de repente ya le vi la cara y supe que algo pasaba. Ya. Lo que pasa es que en esos momentos, como cuando eres tan joven y tienes 3 niñas muy pequeñitas, mi madre, y yo soy hija única, empezaba con demencia senil, y entonces como que te encapsulas y dices, es que yo no me puedo morir, o sea, no me puedo morir, esto tengo que tirar para adelante. Entonces esa manera de guardar todo dentro de ti volví a abrir esa caja de Pandora años después, cuando recibo este diario. O sea, me lo deja una amiga, el diario de Nicholas Forssmann, lo leo y me pongo a llorar como una loca diciendo, pero si en el fondo, cuando la vida te da un palo es cuando te das cuenta de lo que es importante. Ya. Entonces, qué pena que no te lo digan cuando tienes toda la vida por delante y eres joven, y así iniciamos la fundación. Fíjate qué curioso, por la inspiración de un señor que no hemos conocido. Desde luego. Bueno, también nosotros a día de hoy conectamos con realidades que no hemos vivido o que no vivimos en nuestra, pero entendemos o nos emocionan y que no conocemos. O sea, cuánta gente efectivamente va a los congresos y conecta con esas realidades que no tienen nada que ver con ellos. Pero, claro, es que a mí me llama, o sea, recibir, por ejemplo, con mi edad, una noticia así, yo creo que, claro, lo primero que te viene a la cabeza es decir, yo no me puedo morir. Sí. O sea, yo necesito sacar adelante a mis hijos, son enanos. Y quiero verlos. Yo me acuerdo un sacerdote que le adoro, pero que tiene un sentido del humor. Yo le dije, yo quiero verlos. Me dice, pero si te mueres también los vas a ver. Digo, pero no quiero verlos así. Sí. Quiero estar con ellos, ¿no? Ya. Entonces, es un palo. En el proceso, ¿qué es lo que más te costó? Al final eras joven, tuviste que dejar de hacer vida. ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes lejos el recuerdo o lo tienes muy presente? Hay cosas que se me han olvidado totalmente, claro. pero tengo más buenos recuerdos que malos. Es decir, yo creo que jugó muchísimo o me armé de fe, o sea, la he tenido siempre, pero ahí es como un airbag que sale y que te ayuda a ver las cosas con otra perspectiva. Luego, obviamente, la familia, los amigos, el sentirte querida, el sentido del humor. O sea, yo iba con 2 amigas que las conociéramos como groupies íbamos a radioterapia juntas y no sabes las risas. Ay, o sea, no sabes las risas. O sea, yo a veces pienso que seríamos sin el sentido del humor. Sí. Porque te hace como, no sé, poner todo a un nivel más normal, ¿no? Ridiculizar el sufrimiento, todo que también reírte un poco de eso. ¿Sigues en contacto con ellas o no? Sí. La verdad es que,
Bueno, una de ellas no, porque lamentablemente se fue, pero la otra sí, y somos como amigas de guerra, ¿sabes? Hemos estado ahí y luego la vida me ha dado la oportunidad de poder hablar con muchas personas que les han hecho un diagnóstico jovencitas, y creo que es bueno también transmitir ese sentido del humor, esa positividad, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, vivimos con el miedo al cáncer, que es verdad que todo el mundo tiene miedo al cáncer, pero yo he aprendido que todos estamos en la misma casilla de salida, te haya pasado una vez, dos, hayas tenido, o sea, la vida, por suerte, por desgracia, son sonrisas y lágrimas, y te puedes ir en cualquier momento, y entonces no tienes que vivir con esa angustia, y te lo digo que yo he sido la persona más miedica, más aprensiva del mundo, pero al final yo creo que te das cuenta que no puedes vivir así, que tienes que pensar que cada día te levantas y cada día te acuestas, y ese día, pelear por ese día, disfrutarlo lo máximo y no pensar lo que te puede pasar, porque le puede pasar a la del lado que está sanísima, le puede pasar a quien coge un coche, Sí. y no puedes vivir así con esa angustia. Sí, no. Mira, hace poco leía, y lo he comentado justo en el episodio anterior, una frase que me ha gustado mucho y que viene al hilo de lo que estamos hablando, que es: cada mañana cuando te despiertes, despiértate. O sea, Total. cuando te levantes, despiértate, pero de verdad. O sea, abre los ojos, ¿no? Total. Desde el corazón. Entonces, me ha encantado porque ha sido una reflexión súper simple, pero afrontar la vida así al día, que es Y al final, disfrutarla. claro. Yo me acuerdo, fíjate, cuando terminé la primera Quimio. sesión de quimio, ¿Tú estabas trabajando en ese momento? yo estaba trabajando, no dejé de trabajar, Ajá. la verdad, o sea, colaboraba de otra Sí. manera, pero no dejé de hacer mi vida normal. Sí. Y me acuerdo cuando terminé ya toda la sesión de quimio, el primer día, Sofía, que salí a la calle, veo la parada del autobús, y digo, wow, o sea, pero ¿cómo es la parada del autobús? Pero si tiene asientos y además tiene, o sea, estaba flipando, es como de repente si te ponen unas gafas de 3 dimensiones, Sí. y yo flipaba, digo, pero ¿por qué no vivimos en el asombro continuo? O sea, Sí. nos hemos acostumbrado, y al final es que es maravilloso todo lo Sí. que tenemos alrededor muchas veces, y no lo valoramos. Entonces creo que sí, que lo que tú dices, es bueno levantarte por la mañana y ver la vida con otros ojos. Luego hay veces que hay días tristes y tal, que no pasa nada, pero intentar que ese resorte Sí. vuelva a salir. Sí. Y entonces, una vez superado ese primer cáncer, Sí. sigues con tu vida. En ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué trabajabas? En ese momento estaba ayudando, bueno, ayudaba a demás proyectos solidarios, que era la empresa que tenía antes de la fundación. Sí. Entonces, la fundación estaba como de una manera embrionaria, porque Claro. empezábamos con otra serie de cosas. O sea, que la fundación tiene ¿cuántos años? La fundación tiene 20 años, va a hacer. El primer congreso lo hicimos en el 2007. Sí. Y esto era una fase antes donde estaba haciendo otras cosas, pero lo que te digo, encapsulé como ese momento de mi vida, viví la vida normal. Sí. Con mis hijas, con mi madre, pasé momentos muy difíciles porque mi madre empezó con demencia senil, se vino a vivir con nosotros, fue otra manera también de convertirte de hija a madre. Claro. Y fue una época, bueno, pues gracias a Dios, en la que el cáncer no estaba presente. Estaba presente cada vez que me hacía una revisión, lo pasaba fatal, era como una enfermedad. Yeah. Pero yo seguía trabajando, empezó la fundación, los congresos, o sea, era como una época maravillosa. Y nada, hasta que después, muchos años después, ya con 50, que es distinto. ¿Qué es distinto? Que es distinto. Tengo otra revisión y tengo otro tipo de tumor, también de pecho, pero distinto, no era nada que ver con el anterior, y ahí te lo tomas de otra manera, porque ya empiezas a pensar que eres más, bueno, pues a lo mejor que no lo vas mis hijas también. Ya no me necesitan tanto, ya he vivido suficiente, o sea, como que tienes ahí en la cabeza eso, y lo pasas peor anímicamente, claro. Pero enseguida yo creo que todo lo que había vivido, con todas las historias de lo que de verdad importa, sí.
el tener un trabajo que me llenaba muchísimo, el tener a mis hijas que ahí ya podían estar conmigo acompañándome, tener a Javier a mi lado que no, o sea, me ha acompañado a todo. Entonces, todo eso al final vas llenando una mochila de vitaminas que te hacen volverlo a afrontar bien. Y aquí estamos. Bueno, es que eres una luchadora No, nata. pero... ¿Qué le dirías a alguien que está en ese momento, que le acaban de dar una noticia así, o que tiene que ser un momento como muy difícil? Te replanteas tu vida, empiezas a pensar pues efectivamente en qué momento estás, a quién tienes a tu cargo, quién no, una madre joven, una madre más mayor. ¿Tú crees que efectivamente la actitud te ha Es ayudado? fundamental, Es fundamental. es fundamental. Mira, yo creo, fíjate, que la primera vez es como cuando tú a una persona, lo digo muchas veces, pero es verdad, como cuando tú a una persona, a un burrito, le pones una zanahoria y hay un puente que tienen que pasar. Si tú ves la zanahoria, no miras para abajo, no tienes vértigo, no te vas a caer, porque tú estás enfocada totalmente en esa zanahoria. Entonces, mi zanahoria en la primera vez fue mis hijas, mi familia, Sí. tenía que sacarlo adelante. Entonces, obviamente, al principio estás asustada, pero luego yo no miraba, me preguntan, ¿qué tipo de tumor tienes? Digo, no tengo ni idea, ni lo quiero saber, es que no, esa inconsciencia muchas veces juega a tu favor, porque cuando eres tan consciente, miras todo en ChatGPT, preguntas lo que te va a pasar, es que al final te vuelves loca, es que es mucho mejor lo que tú dices, despertarte y vivir, y ya está. Entonces, esa primera zanahoria yo creo que fueron mis hijas y mi madre y mi marido, la necesidad de tirar para adelante sí o sí. Y la segunda vez fue un proyecto de vida que estamos un poco locos, que estamos creando ahora. Claro, es que, a ver, te has definido muy bien como madre, esposa y la fundación, pero... ¿te puedes definir también como granjera o no? A ver, cuéntame, háblame del proyecto de los confites. Pues fíjate, también ¿Hace cuánto surge? Pues también cuando justo me diagnostican el segundo cáncer, empiezo a cuidarme. Ya. Porque hasta entonces es verdad que yo creo que la medicina, sobre todo los médicos, son mucho más actualmente, mucho más abiertos. Antes era como, qué tontería, para qué vas a comer bien, qué tontería el estrés, qué tontería no sé qué, o sea, como que no lo relacionaban con la enfermedad. Y hoy en día está absolutamente demostrado que la alimentación, a lo que te expongas, la vida sana, Sí, la medicina preventiva. Al final. Entonces, en el segundo diagnóstico decidí empezar a comer ecológico, a cuidarme más. Y también es como que tú estás haciendo algo para luchar contra ello, ¿no? Y entonces, en un momento dado buscábamos una casita para descansar y encontramos en un sitio maravilloso que es La Vera, que está a 2 horas de Madrid, una pequeña granja que estaba totalmente abandonada. Sí. Y fíjate, yo estaba en plena quimio, fíjate la locura, a veces hay que ser un poco loco. Que en esos momentos, y tener un loco al lado que te siga. ¿Qué es? Y le dije, Javier, ¿y si montamos una granja ecológica? Vendimos nuestra casa y estamos emprendiendo. Son momentos muy duros. ¿Vivís ahí? No, vivimos en Madrid porque estamos trabajando. Claro. Yo trabajo en la fundación, como sabes, pero los fines de semana sacamos adelante el proyecto y sacamos las horas que podemos entre semana. Entonces vivimos en un piso con nuestra hija pequeña, que también es emprendedora, de coworking, o sea, trabajamos los tres juntos, dormimos, nos desahogamos cada uno con el otro y aprendemos los unos de los otros, con lo cual somos emprendedores a estas alturas. Creo pero que muy felices. Hay un hilo conductor en todo lo que me vas contando, que es tener un espíritu joven. Mira, una anécdota con los médicos del hospital. Cuando nos fuimos a casa, nos dieron el alta. Rodrigo estuvo ingresado en la UCI 7 meses. Nos dieron el alta con un niño completamente dependiente, o sea, con máquinas. No era un niño que te vas a casa y ala, a correr. No. O sea, era trasladar el hospital a casa porque ya tenía 7 meses y necesitaba un ambiente más tranquilo, ¿no? Y ya empezaba a ser más consciente de los ruidos, de tal. 7 meses, ¿eh? Entonces, mucho tiempo y a la vez nos íbamos a casa, pero con una condición que no era nada un fin, o sea, era un comienzo en casa, es más duro, ¿no? Y vértigo también, ¿no? Y miedo.
Sí, pero las doctoras en un momento dado llevaban conmigo ya casi un año y me decían, pero ¿tú qué edad tienes? Y les digo, pues 31. Y me dicen, ahora lo entendemos todo. Me dice, es que no ha habido ni un solo padre que le hayamos dado de alta con su hijo en estas condiciones que no, o sea, por encima de los 40. O o sea, la juventud, Es fundamental. el espíritu joven, pero también a nivel físico, cansancio, no dormir, 2 años sin dormir, o sea, pero sobre todo el espíritu joven, ¿no? La inocencia de no saber, Exacto. de lanzarte a lo que venga, ese espíritu también emprendedor, de a lo que venga, ridiculizar, va todo un poco como de la mano, y creo que es maravilloso cuando vas creciendo, que los años van pasando, pero que eso se mantenga. Total. Yo creo que es fundamental. Mm. El tener... Me encanta Clint Eastwood y siempre dice que no hay que dejar entrar al hombre mayor. Y es verdad, o sea, Sí. yo es que ni me lo planteo. Yo al revés, cada vez mis hijas se ríen porque cada vez yo voy a una ciudad y digo, wow, viviría aquí, ¿te imaginas? Yo montaría una mercería y haría... Entonces, me faltan vidas para hacer todo lo que me encantaría hacer. O sea, me encantaría emprender 1000 cosas, retirarme en 1000 sitios, conocer a 1000 personas. Entonces, no hay que dejar entrar al hombre mayor, pero la sociedad te lo recuerda todo el tiempo. Yo acabo de cumplir 60 años y me reía. O sea, primero, Bueno, yo me río porque, tarjeta vamos, dorada, es un cañón. tarjeta dorada de Renfe. Me escriben Ya. diciendo que si quiero hacer un seguro de receso, que si quiero hacerme una revisión de oído. Digo, pero Dios mío, mi vida, que nos dejen en paz. Si los 60, o sea, son para vivirlos, o sea, no para estar pensando en hacer cosas. Creo que los 60 de hoy en día no tienen nada que ver con los 60 de nada que ver. antes. Pero la sociedad te lo recuerda todo el tiempo. Entonces Sí. no hay que dejar entrar No, aprovecharse. a la mujer mayor. Ay, tienes que aprovecharte Que del bono gratis. Es maravilloso ser abuela, me encanta ser abuela, pero también, oye, darte a ti mismo la posibilidad de seguir haciendo cosas y de seguir aprendiendo, que es importantísimo. No quiero que luego hablemos más de los confites porque me encanta también todo ese mundo y el proyecto, pero no quiero que se me olvide preguntarte un poco cómo afrontaron tus hijas cuando te llegó la noticia del cáncer, ¿La que ya primera o la tenían segunda la vez? segunda, porque ya, Sí. ya son mayores, entonces son más conscientes. Lo digo un poco por ver la realidad desde el punto de vista de una hija que tiene a su madre, un poco ¿cómo crees que lo vivieron ellas? Yo creo que, fíjate, la primera vez, por supuesto, no se enteraron de nada, se enteraron más tarde, Claro. pero la segunda vez lo maravilloso ha sido poderlo compartir con ellas. ellas. Entonces, es verdad que hay madres que por proteger a sus hijos deciden no contárselo. Y yo creo que al revés, le haces Bueno, mi padre se murió cuando yo tenía 18 años y mi madre me intentó proteger y fue una tía mía que me sentó y me dijo, tu padre se va a morir. O sea, no pierdas el tiempo. Y yo fui a verle al hospital y se murió ese día. Y yo estaba con 18 años pensando que me iba a comprar un pantalón de cuero que me molaba muchísimo. Entonces, ¿cómo no le decimos a nuestros hijos la realidad? Si es que hay que decírselo, para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno, gracias a Dios, es que te acompañen, que lo vivan contigo, que se rían, que te quites la peluca y que digan, pues, no, pues tienes que ponértela, ¿sabes? O sea, Sí. normalizar. Yo creo Sí. que te ayuda a ti y les ayudas a ellos muchísimo. Desde luego les estás enseñando muchísimo con tu testimonio, Y no ellas tanto a de ti, palabra. y ellas Sí. a ti, Sí. ellas a ti. Sí, te darán también esa visión joven, ¿no? Total. De Total, y no pasa nada. de Y la además vida. también, oye, por desgracia hay muchísimo cáncer a nuestro alrededor y amigas suyas han tenido tal. Entonces yo creo que normalizar esta enfermedad, normalizarla, porque no te puedo hablar de estadísticas y tal, pero hay muchísima gente que se cura, muchísima gente que se cura. Claro. Y gente que no, pero es una enfermedad como otra cualquiera. Y hay que normalizarlo. ¿Hacia dónde crees que está evolucionando la sociedad a nivel familiar y de maternidad? O sea, las madres, yo ahora, madre joven, creo que por un lado estamos más abiertos a esa flexibilidad. Veo un poco, pues mira, yo con un proyecto, pero con otro, o sea, estoy todo el día como mirando cosas, ¿no? Moviéndome. Creo que también los trabajos hoy en día están cambiando o las ganas de
no definirte como algo concreto, no, es que yo hago finanzas y me tiro toda mi vida en una carrera, sino que estamos también como muy abiertos a experimentar, a movernos. Creo que también es parte como del una proceso. Época maravillosa. Pero por otro lado, coincido con muchas madres que tenemos un poco como esa exigencia, ¿no? De hacer las dos cosas y de querer hacerlo todo y de llegar a todo y de agendas llenas, de viajes, de hijos, de trabajo, de todo. Pero tenéis también, yo creo, hablando por mis hijas, la suerte de tener a personas al lado que hoy en día, antes por costumbre, yo he tenido la suerte de tener un marido maravilloso que me ayuda muchísimo, pero había, en esas generaciones de antes, los padres no ayudaban a lo mejor tanto. Claro. Y hoy en día estáis en la misma altura, entonces es una gozada porque compartís las mismas cosas. Es verdad que hay peso importante a veces en el papel de la madre, pero la flexibilidad que dan muchos trabajos, el poderlo compartir con tu marido, la cantidad de cosas que hay para dejo este trabajo pero cojo este porque es lo que siempre he querido hacer y no pasa nada. Yo creo que vivís en una época maravillosa. Sí, donde hay mucho potencial, que también hay que sacar eso bueno, o sea, sí. La juventud siempre se ha estado, yo creo que lo hemos, o desde luego yo lo he visto también como no los jóvenes no perdidos, sí, pero ahí es donde se construye, ¿no? Los jóvenes... Tú lo ves muchísimo en tu día a día. Nosotros cuando empezamos dijimos, vamos a hacer esto para ayudar a los jóvenes a descubrir lo que es importante. Primer congreso. Empezamos a ver las caras de los jóvenes, cómo oían las historias, cómo nos escribían después. Y decías, o sea, primero para empezar, es gente que está abierta a recibir. Lo único que no reciben a lo mejor las cosas que le pueden llenar. Y después, a lo largo de estos casi 20 años, nos hemos dado cuenta que los jóvenes son alucinantes. O sea, tienen una capacidad de tolerancia mucho más que lo tenemos los adultos, de empatizar mucho más, de valentía, de ganas de emprender y lanzarse, yo creo que aprendemos mucho más nosotros de los jóvenes que los jóvenes a veces de lo que le enseñamos. O sea, ha sido una lección, como una bofetada de la cara, decir, ¿te crees que vas a enseñar? Y al revés, los jóvenes tienen mucho más que talento. Son jóvenes muy talentosos, o sois jóvenes muy talentosos, pero también tenéis mucho dentro que dar, ¿no? Y no sabes la cantidad de testimonios que tenemos de jóvenes que están emprendiendo socialmente, que han hecho cosas, que han inventado cosas por los demás, que se van y dejan todo y ayudan, que dentro de su propia empresa han creado algo especial para ayudar. O sea, es brutal, brutal. Has mencionado antes que eres abuela. Sí, 2 veces. 2 veces. Qué emoción, ¿no? También lo vivirás, ¿cómo lo o sea, lo estarás viendo? Es distinto totalmente a la maternidad. Yo creo que todas las abuelas comparten lo mismo, de decir, o sea, brutal. Lo estoy viviendo como una segunda maternidad, pero solamente disfrutando de eso, ¿no? Porque a veces cuando estás metido con los hijos estás muy enfocado en educar. Sí, tienes miedos, responsabilidades, como sí. Y cuando tienes de repente 2 bebés que pues te pasa eso, que disfrutas de lo importante. Sí. Entonces disfrutas de pues, la ternura que te producen, cómo son, vuelves a ser niño con ellos, vuelves a hacer planes que a lo mejor no tenías casi ni tiempo de hacer con tus hijos. Es una gozada, o sea, ser abuelo es la gozada. Yo me he creado mi propio personaje de abuela y me encanta, me encanta. Y además apoyando mucho a las madres, o sea, mencionando un poco cómo está evolucionando, tenemos la suerte de tener abuelas jóvenes, ¿no? Que están dispuestas a ayudar. Estamos on call todo el tiempo. Eso es un regalazo porque, bueno, no sé, yo lo veo en mi casa, ¿no? Mi madre y mi suegra dedicadas se pelean, ¿no? por los niños y en sus casas o en sus madres o mis abuelas, por ejemplo, no eran así. O sea, que yo creo que también eso es un regalo, también poder estar uniendo 3 generaciones. Es apasionante. Y luego también los abuelos, ¿sabes? Que ves abuelos paseando a niños, llevándolos a tal, teniendo una paciencia infinita para enseñarles cosas. Es una época estupenda. O sea, si tienes la suerte de tener salud y poderte ocupar de tus nietos, es una bendición. Es una bendición, desde luego.
vuelvo un poco todo el rato a tu caída y remontada, porque así es la vida, ¿no? Como lo has dicho tú, de sonrisas y lágrimas, de una montaña. El otro día veía una imagen, me encanta a mí relacionar un poco como todos estos conceptos o frases, un poco con imágenes, o sea, Sí, como a mí me pasa también, ¿eh? hacerlo muy Visual, práctico, muy sí, visual. Y entonces veía un círculo así, grande, y en un circulito muy pequeño, sí, otro circulito, ¿no? Y entonces ponía el círculo grande es tu vida y la flecha señalando al círculo pequeño es este momento. sí. Y entonces, como ver toda Eso, la imagen y digo, qué verdad, o sea, a veces nos creemos el centro y el ombligo del mundo o que nuestra realidad es como lo más importante, pero cuanto más te fijas en ti, más te miras hacia ti o más magnificas esa situación, total. peor. Y entonces me encantaba ver como ese círculo de decir, o sea, yo estoy haciendo de este problema un mundo cuando en mi vida Es insignificante. es una semillita de nada, ¿no? O Sí. sea, a partir de la cual poder construir. Me encanta también pensar que todas esas, pues tus momentos más duros de enfermedad te han llevado a los momentos más buenos también de tu vida. O sea, la fundación que te ha sostenido tu familia y ahora los confites, ¿no? Que dices que probablemente no hubiese surgido si no te hubiese llegado ese segundo momento de cáncer por haber buscado comer bien, saludable o esa vida más sana. ¿Cómo es tu vida a día de hoy? O sea, ahí... A ver, mi vida a día de hoy es una vida difícil porque trabajo 24 horas Ya, todos los días de la semana. O sea, todo esto es muy bonito por fuera porque dices, oye, os habéis atrevido a hacer, pero la realidad es que curramos muchísimo claro. y que tenemos dos sombreros y que entre semana peleo y lucho por la fundación y los fines de semana y el ratito que puedo entre semana lucho por lo otro. Entonces, tiene una parte muy difícil porque tienes que buscar recursos, conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, pero a la vez estamos aprendiendo tanto, Sofía. O sea, es en estos años de nuestra vida, hablo en plural siempre porque somos Javier y yo, tener la oportunidad de, nos convertimos en, yo llego los fines de semana y me pongo el delantal porque me tengo que ubicar que estoy trabajando en los confites. Entonces, Claro. tú sabes lo que es recibir a la gente, ver a la gente con esas caras de felicidad cuando llegan ahí. ¡Ah! Es que qué gozada, es que estoy aquí, esto es el verdadero lujo, la naturaleza. O sea, yo me he dado cuenta que al final mis dos trabajos están unidos. O sea, lo que de verdad importa lo descubres muchas veces en las cosas más básicas y que son gratis. El estar viendo una puesta de sol, el estar con tu familia, y eso se vive en los confites. Entonces, cuando llego allí, vivimos momentos, pues Javier está en barra, se pone delantal también, y le cuentan su vida a mucha gente que se acerca Sí. tal, y atendemos, recibimos, luego llega Lucía, nuestra hija pequeña que es cocinera y cervecera, Sí. y se pone a hacer los menús. Hacemos un festival de música y vienen nuestras otras hijas con los novios y los maridos a Por favor, ayudar. yo quiero Y ir. entonces se ha convertido en un proyecto familiar en Sí, el que sufrimos mucho porque es difícil emprender hoy en día, claro. pero disfrutamos una barbaridad, nos reímos mucho, otra vez el sentido del humor, Sí. y aprendemos mucho los unos de los otros. Sí, o sea que por decir, claro que suena muy bonito, pero que efectivamente tiene ahí un Claro, trabajo de campo, de gestión de proveedores, ¿no? Del campo en sí, claro, porque ahora mismo no solamente es campo, sino que abrimos todos los fines de semana para dar comidas. Ahora empezamos con un nuevo proyecto para que la gente se pueda quedar a dormir. Ya te iba a preguntar, entonces Sí, yo ahora puedo reservar sí. para, Tú puedes reservar para ir jornadas a... gastronómicas, para Sí, una especie como de experiencia que hacemos que se llama paréntesis, sí, que es que ¿no te pasa a veces que dices, Dios mío, sí, mundo párate? O sea, sí. necesito que nada cambie alrededor, pero que yo tenga 3 días para, para pensar las cosas, para estar tranquila, para tal. Entonces creamos esa experiencia que se llama paréntesis y así vamos a estar hasta que consigamos terminar todo el tema de los alojamientos y ya se convierta en un sitio para descansar, para cuidarte y sobre todo para dejarte cuidar. Que me encanta cuidar, Sofi, me encanta. He descubierto que es lo que de verdad me gusta. ¿De verdad? Sí, O sea, como vocación dirías me que... encanta cuidar, o sea, pero no cuidar, o sea, por ejemplo, no podría ser enfermera porque ya te he dicho que soy súper aprensiva, Sí,
esa manera de... Agradar a la gente a través Más de... que agradar es el sentir cuando alguien necesita algo y llegas a... O sea, yo en la oficina la gente se ríe de mí porque abrazo todos los días. A todas. Y me dicen, qué pesada, pero necesito como transmitir ese, no sé, ese cariño. Sí. Y hay mucha gente que de verdad necesita que le abraces o que llega allí y que le des una comida rica o que hables con ellos y me encanta. A mí me ayuda y pienso que le ayuda a los demás. A lo mejor soy muy pesada, pero... No, para nada. Yo creo que al final lo especial de eso es saber identificarlo. Creo que también pasamos muy por encima de la realidad. Como que vamos... hay un cierto miedo también por no pasarnos, ¿no? O sea, y queremos pasar de manera superficial por la vida para no hacer daño, para no causar esto, causar lo otro, o sea, como un poco cohibidos por el juicio, ¿no? En sí, y al final es romper barreras y te das cuenta de que llegas a la gente y que hay necesidad también. Sobre todo que no te puedes encorsetar, o sea, yo soy así. O sea, soy, claro. Como te decía, soy muy sensible para lo bueno y para lo malo y necesito demostrar el cariño. Y entonces, pues eso, hay gente que a lo mejor pues no lo entiende, pero yo soy así y me gusta ser así. Me encanta. Y bueno, al final son muchos mundos, creo que también tú encuentras el equilibrio en una cosa y en la otra. Me parece importante hoy en día como madres, ¿no? Saber encontrar esos pequeños momentos en el día a día o el equilibrio en tu vida, o sea, poder ni tanto ni tampoco. O sea, ese híbrido me parece fundamental. A veces como que hemos buscado o todo o nada. Y creo que es muy importante saber que podemos sentirnos muy realizados en la vida profesional, pero también en la vida personal, pero también en la familia, con los amigos. O sea, a día de hoy entiendo que tendrás que sacar tiempo también para tus amigas, para un poco de vida social. Pero y eso es una cosa que todos los días digo, a ver, no puede ser. Tengo que ver a mis amigas del colegio, tengo que ver a mis amigas de verano, tengo que ver a mi prima, tengo que ver... Entonces lo tengo, o sea, de verdad que conseguir hacer más de lo que lo hago, porque es importantísimo y es algo que no puedes abandonar. Entonces, es difícil, es verdad que lo que tú dices, que muchas veces tendemos a juzgarnos negativamente. Entonces, yo ahora, cuando me has preguntado, te he dicho, bueno, es que estamos viviendo una vida muy difícil y tal, y en el fondo pensaba, lo estamos haciendo muy bien, sí. Porque bastante estamos haciendo teniendo 2 trabajos y intentando sacar adelante un proyecto. Entonces, sí que es verdad que y a mucha gente también le gustaría también poder estar viviendo eso, ¿no? O sea, claro, que yo creo que también es súper aspiracional en otro aspecto. No sabes la cantidad de gente que te dice, wow, yo siempre he querido hacer esto, qué suerte y tal. Digo, bueno, es verdad que nos hemos atrevido, no sé si nos va a salir bien o nos va a salir mal, pero lo que te decía, hay mucho que estamos disfrutando en el camino. Totalmente. ¿Tienes algún miedo? Aparte del fracaso que me comentas ahora de los confites, pero, por ejemplo, ¿te da miedo o que vuelva a aparecer el cáncer en tu vida? Bueno, miedo, si me pongo a pensar y me meto en mí misma otra vez, claro que tengo miedo, pero que todo el mundo tenemos miedo a muchas cosas, a la enfermedad, al sufrimiento, pero vuelve ese airbag, primero la fe, que tengo muchísima fe y confío en que lo que venga será para bien, pero luego también que pienso que no tenemos que estar todo el rato pensando en eso, tenemos que pensar en vivir, en disfrutar, en disfrutar de que tienes vida hoy, ahora mismo. Entonces no sé si voy a salir y me va a atropellar un coche, no tengo ni idea. Entonces vamos a vivir lo que tenemos y vamos a disfrutar del momento en el que estamos. Entonces, ¿tengo miedo? Pues a veces tengo un miedo que me muero, pero paso palabra, ¿sabes? Intento... Literal, no pensarlo, porque al final yo creo que el miedo bloquea. Mira, siempre bloquea. Tengo en la cabecera de nuestro cuarto tenemos una foto que hizo un fotógrafo amigo nuestro, que es el que hace las fotos en los libros de la Fundación, que se llama Daniel Losada, que fui a una exposición suya y había 2 niños delante de un mar. Y uno estaba sentado, vestido, mirando el mar, y otro estaba absolutamente en pelotas, tirándose al mar. Y entonces lo miré y dije,
¿qué es, Dani? Me dice, son los dos motores de la vida. Uno es el miedo y otro es la ilusión. Yo soy la ilusión. Entonces compré esa fotografía, la tengo ahí. Javier me dice, ¿pero qué hacemos con una foto de un niño tirándose al mar en bolas? Podrían ser nuestros nietos también. Y digo, pero es que esa es la actitud. O sea, si te quedas así, tienes un miedo que te paraliza. Entonces, es verdad que hay veces te mojas y te coges una pulmonía, pero hay que lanzarse. Sí, dejas de vivir completamente. ¿Cómo es trabajar con Javier? Pues no, es genial. O sea, llevamos trabajando muchos años y colaborando en cosas. No me parece fácil tampoco. No, no es nada fácil. O sea, vamos no a es ver. nada fácil. Me dice que ahora soy súper mandona, pero es verdad que también vuelve el sentido del humor. O sea, hay veces que discutimos, enseguida hacemos las paces, se nos olvida porque hemos discutido, pero luego es genial. O sea, yo voy a una reunión con él y me encanta. O llego a casa y también es una suerte poder compartir, porque imagínate yo, si estuviera emprendiendo esto de los confites sola, llegaría a casa y diría, la fundación ha sido muy de familia, o sea, lo han vivido como si fuera suyo. Claro. Y entonces los confites también, y eso es una suerte. Claro, sí, totalmente, vamos, o sea, me parece que también hay que tener un carácter, bueno, pues, o predisposición o una actitud como muy abierta a poder... bueno, pues lidiar todo eso, porque no siempre tiene que ser fácil tomar decisiones o emprender con tu marido. O sea, me parece que eso lo tienes que trabajar a diario también. O sea, el matrimonio, tanto a nivel personal como en este caso a nivel profesional, hay que trabajarlo a diario. ¿Qué consejo me darías a mí? Y a todos los que nos vayan a escuchar en el matrimonio. O sea, ¿cuántos años lleváis casados? Pues mira, 35 años va a hacer. 35. Sí, o a tus hijas, ¿no? ¿Tienes algo en la cabeza que digas esto? Tenlo súper presente de cara a tu vida, tanto familiar como en pareja. Primero, para elegir a la persona. Hay veces que te enamoras tanto que ni siquiera piensas en nada más. Pero creo que cuando te enamoras tienes que pensar que decides... Mira, hace poco ha habido una boda en Los Confites que me ha parecido tan bonito lo que le ha dicho él a ella, que le dijo, estamos viviendo la vida felices, tal, y ahí llega un momento que dices, quiero tener un compromiso contigo, nos damos la mano y vamos a mirar hacia el futuro juntos. Entonces, cuando tú tomas esa decisión con una persona, es un compromiso real. Entonces, tienes que aprender a vivir la vida con esa persona para lo bueno y para lo malo. Hay veces que tú estás más high y la otra persona más down y tienes que tirar de él y al revés, pero es un compromiso que has adquirido con la otra persona. Entonces, creo que primero elegir esa persona y cuando la eliges que también esté dispuesto a pelear lo mismo que tú. Claro. Y luego después en el día a día creo que no aumentar los dramas, porque hay veces que te acuestas, yo mismo soy muy también de, porque tal, y hago un mundo, y entonces hay veces que digo, perdón, ¿por qué estás discutiendo? Perdón, porque es que no me compensa, ya te entra la risa. No sabes ni por qué estás discutiendo, claro, ¿yo por qué me he enfadado? ¿Por qué vas a hacer un drama? Pero si la vida luego te va a dar un montón de palos, o sea, en lo que es insignificante no lo hagas grande, porque no tiene sentido. Si quieres a la otra persona, puedes luchar por ella, y ella por ti. Desde luego. ¿Una mujer referente en tu vida? Mi madre. ¿Tu madre? Absolutamente. Era alguien especial, sí. Y no me digas porque va a llorar. Bueno, y eso te hará también a ti proyectar lo que dio tu madre en tus hijas. Sí, y además... ¿Qué es lo que más te enseñó? Fíjate que estuvo, y ya se puso, como te dije, con demencia senil y vivió en casa. Y muchas amigas mías me decían, wow, que las niñas que no vean que tu madre está enferma, no vean que... Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces mis hijas han crecido cuidando a mi madre. Ya. Y se reían con ella, entonces vivía con nosotros y decían, vamos a gastar bromas de teléfono, y gastaban bromas de teléfono con ella. O sea, se convirtió en niña y crecieron juntos con ella. Entonces, claro, esa capacidad que tienen los niños de desdramatizar, de vivir pues, situaciones de la vida muy duras con sentido del humor, y aprender de ella también, que fue muy fuerte, muy valiente, con muchísimo sentido del humor.
con una persona que se fijaba muchísimo en la gente, ¿sabes? En la gente, miraba a la gente por lo que era, Como no por tú. lo que tenía. Entonces, Como tú. sí, yo me acuerdo que muchas veces me decía, ¿has saludado a no sé quién? Mamá, qué pesada eres. ¿Le has saludado? ¿Le has dicho que has llegado? Pues no, mamá, se me ha olvidado. Vete y salúdale, porque lo está pasando mal y seguro. Entonces, esos detalles de estar pensando en la gente, creo que son Que importantes. son para ti y te los Sí, quedas para siempre. sí. Quiero terminar con tu momento favorito del día. ¿Cuál ¿Del dirías, día? sí, cuál dirías que es un momento que, porque yo creo que hay que tenerlos en el día a día? No sé, algo muy sencillo. Uf, es que está lleno de momentos. Momentos. Está lleno de momentos. O sea, te diría, en la parte ya de familia, Sí. pues hablar con mis hijas, las reuniones con Lucía y Javier en casa, momentos en que de repente estamos todos juntos, que a lo mejor estamos pidiendo unas hamburguesas y estamos todos juntos y eso es, otra vez, mundo párate, ¿no? Mundo párate. Pero luego, mis trabajos. O sea, creo que es importante hacer familia también en el sitio donde estés. Y la fundación es mi familia y el equipo de los confites es mi familia. Entonces yo voy ahí y no voy a trabajar. Voy a ver qué tal está Leti, Pilar, no sé qué, nos reímos, hacemos un viaje, trabajamos juntos. O sea, esos momentos de familia, tanto en tu trabajo como en tu vida personal, son momentos felices siempre. Me quedo con esto. María, millones de gracias por venir. De verdad. Gracias a ti, de verdad, Sofi, me ha encantado.